Hola, buenos días. Buenos días aquí en Chile. En Chile son las 11 de la mañana, en Bolivia son las 10 de la mañana y en España, la península ibérica, el Estado español o como queramos llamarle, son las 4 de la tarde, ¿no? Manuel, sí. Sí. Bien, como se decía antes, estamos transmitiendo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de transmitir? Ahora no sé cómo se dice esto ahora con las redes. Desde Chile, región de Valparaíso, yo estoy en concreto en la ciudad de Villa Alemana. Soy Adolfo Estrella, estoy encargado de coordinar este encuentro que hemos llamado seminario, Las izquierdas frente a la crisis climática y civilizacional. ¿Por qué este título y por qué esta iniciativa? Porque pensamos que nos enfrentamos, estamos viviendo una situación muy compleja desde el punto de vista climático, con consecuencias civilizacionales, con consecuencias en todo el conjunto de la vida, ¿no? En este pequeño espacio vital que se llama biosfera, que está tan dañado y está tan afectado por la acción implacable de un modelo, de unos modelos productivos y de consumo desbordados, desbocados, que han llevado a tocar límites, ¿no? Entonces, este diagnóstico parte no es un diagnóstico ni voluntarista ni solamente subjetivo, sino que parte de lo que se llaman los consensos, ¿no? Consensos científicos que desde hace aproximadamente la década del 70 empiezan ya a advertirnos que la Tierra tiene límites y que esos límites cada vez han sido tocados con mayor intensidad. Es un diagnóstico que no solamente ahora lo profesan, lo expresan ecologistas radicales ni colapsistas histéricos, sino que incluso ya está llegando a entidades tan poco, no sé, acusables, ¿no? De extremismos como el Papa, ¿no? Entonces, si uno lee la última encíclica, las dos encíclicas del Papa Francisco, uno va a encontrar cuestiones que dicen los movimientos y el activismo ecológico de hace algunas décadas. También el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya habla ya de que estamos abriendo las puertas del infierno. El Banco Mundial, el Pentágono, ¿no? Más preocupados por lo que serían las consecuencias de la crisis climática, están advirtiendo eso. Entonces tenemos una situación bastante consensual. Sin embargo, hay una diferencia entre los diagnósticos, hay una gran brecha entre los diagnósticos, el sentido común, los datos, ¿no? Y lo que son las acciones de las instituciones políticas en general, ¿no? Pero también hay, y aquí nace el espíritu de este seminario, también creemos que hay por lo menos un desconcierto, una cierta inacción, una perplejidad por aquello que genéricamente hemos llamado las izquierdas, ¿no? Las izquierdas que nacen, sabemos, ¿no? Al final del siglo XIX se consolidan y tienen su gran derrota durante el siglo XX y que fueron anarquistas, marxistas, trotskistas, maoístas, estalinistas, es decir, todos los ismos y istismos, ¿no? que nacieron durante el siglo XX y que, en nuestra opinión, hasta ahora, autonomistas, en fin, eh, luxemburguistas, en fin, hay tantas familias, ¿no? Que en general pensamos que no, su visión acerca del tema ecológico siempre ha sido como de lado, de medio lado, nunca ha sido un tema central, ¿no? Y sin embargo, incluso ahora, cuando el diagnóstico ya nos habla de catástrofe, incluso de colapsos, creemos que las izquierdas no están a la altura de esas circunstancias y peligrosamente en un contexto ahora en que vivimos tanto la crisis medioambiental como una gran ofensiva, contraofensiva, restauradora, conservadora, autoritaria, neofascista o fascista directamente, que tiene las dos partes, ¿no? Su mensaje es de negación en gran parte del tema climático y también de negación incluso de la propia idea tan cara a las izquierdas que es la justicia social, ¿no? Milei hace poco tiempo en Argentina dice que la justicia social es una aberración, ¿no? Entonces nos encontramos aquí en un momento donde, desde mi punto de vista, no desde el punto de vista de otras personas, nos encontramos donde
las luchas por la supervivencia, ¿no? La lucha como especie, como supervivencia, junto con nuestra supervivencia, la lucha de la vida en general, con las luchas por la justicia social. O sea, yo creo que las izquierdas ahora, esta es la gran confluencia que debería haber. Bueno, y para esto, y en un contexto de sociedades muy desafectadas, muy desmotivadas por el tema político, entonces en este contexto es que hemos invitado a Manuel Casal y a Raúl Prada. Manuel Casal es un pensador, activista, escritor sobre temas vinculados a la- al decrecimiento, al colapso, a la crisis ecológica, y tiene un libro que se llama Las izquierdas, la izquierda ante el colapso de la civilización industrial, que es este de aquí, que es el libro al cual le hemos copiado el nombre a este seminario, y como les decía antes, por un tema de copyright, para que no tengamos problemas, lo transformamos. Pero básicamente el espíritu es el mismo, ¿no? Ese es Manuel, dirige la revista 1515, que lo recomiendo con efusión y con mucha pasión, además de otras iniciativas, que lo pueden googlear, y es una persona que tiene mucho que decir sobre estas cosas. Raúl también es un sociólogo, filósofo, pensador, político, que tiene mucha trayectoria en temas comunitarios. Su interés tiene un último librito que se llama también Potencia de la Vida, que estoy leyendo, que es muy interesante, que es un trabajo sobre el tema comunitario fundamental, ¿no? Y bueno, esos son, nos presentan los dos, y sin más, el modelo de este seminario es 25 minutos, máximo media hora Manuel y Raúl, y después debate y conversación con la gente asistente. Eso. Manuel, tienes toda la palabra, y bienvenido a esta primera iniciativa de reflexión sobre el papel de las izquierdas en el contexto de las crisis climáticas y civilizatorias, ¿vale? Civilizacional. Muy bien, pues gracias, muchísimas gracias, Adolfo, y buenos días y buenas tardes, según en la zona horaria. Quiero comenzar dando las gracias a la Comuna por la invitación a este seminario tan importante, que ojalá se multiplique y se dé en muchos de nuestros países, porque realmente es necesario y es urgente. Voy a partir de algunas ideas expresadas en ese libro que has presentado tan amablemente de la izquierda ante el colapso de la civilización industrial, que fue publicado en castellano en el 2016, siendo traducción de la edición original gallega del 2015, a la que bueno, se le añadieron algunas actualizaciones. Voy a hablar muy brevemente del contexto, porque creo que es algo conocido para todos nosotros, pero bueno, me parece necesario quizás matizar algunas cosas. Pasaré rápidamente a desglosar lo que yo creo que son los errores fundamentales de la izquierda o de las izquierdas en torno a este contexto, y posteriormente pues trataré de definir o de apuntar o de dar algunas pistas de lo que podrían ser izquierdas postindustriales, ¿no? Porque si hablamos del colapso de un tipo de civilización que denominamos industrial, aunque también podríamos denominarla capitalista, y lo utilizaré de manera equivalente, pues yo creo que cabe, y es un poco lo que defiendo, empezar a pensar las izquierdas en clave postindustrial, que es algo que cuesta realmente mucho. Bien, pues en cuanto al contexto, yo creo que debemos partir de un contexto claramente caracterizado por una convergencia de múltiples crisis. Claramente la crisis ecológica, en la que se incluiría el cambio climático, que yo prefiero llamar caos climático, porque es mucho más claro para la mentalidad de la población. La crisis energética, la crisis alimentaria, crisis de recursos de todo tipo, crisis de cuidados, incluso crisis geopolíticas, todas absolutamente anidadas y retroalimentadas. Estamos, como decimos muchas personas, dentro de un proceso de realmente un colapso de un modelo de civilización, porque este modelo de civilización ha estado sostenido por dos cosas principalmente. La civilización en sí, desde un punto de vista histórico, por la estabilidad climática, es decir, antes de esta estabilidad de la que hemos gozado durante el periodo que se denomina Holoceno, desde el punto de vista geológico, no existía nada digno de ese nombre de civilización, y posteriormente lo que es la civilización industrial,
tiene un nuevo soporte necesario e imprescindible que son los combustibles fósiles. Entonces, ante la quiebra de estos dos pilares, pues está en quiebra el propio modelo de civilización. Realmente la palabra colapso, luego si queréis podemos entrar al debate terminológico, pero la solemos utilizar como una cosa desprovista, digamos, de dramatismo, de aspectos apocalípticos. Simplemente le llamamos así a una reducción rápida de la complejidad de un sistema, en este caso del sistema civilizacional. Y también me parece muy importante resaltar dentro de este contexto que la gravedad de la crisis ecológica es absolutamente inédita. Estamos hablando de cosas que jamás habían sucedido dentro de la historia humana, como por ejemplo la sexta extinción masiva. Nunca en la historia, desde que existe el ser humano, habíamos tenido una destrucción de ecosistemas de este calibre. También la posibilidad incluso de la desaparición absoluta de la vida sobre el planeta. Porque si se da un cambio climático disparado y retroalimentado y sin freno, pues podría sucedernos como a Venus, al planeta Venus, que tuvo una atmósfera en su día y la perdió por un cambio climático, por supuesto. En ese caso no era culpa de los seres humanos, que se sepa, pero podríamos estar provocando algo muy parecido, con lo cual sí que está en riesgo realmente el conjunto de la vida, ¿no? Porque muchas veces se tiende a decir, bueno, esto es un problema solo de los humanos, pero la vida seguirá adelante. Yo no lo tengo tan claro. Y los científicos, pues tampoco. Estamos hablando, pues, efectivamente, del posible asesinato de la madre tierra, ¿no? La podemos llamar Gaia, Pachamama. Es decir, ese es el contexto. Realmente estamos a punto en camino de matarla, ¿no? Los combustibles fósiles han multiplicado por 8 la población humana, eso tampoco lo podemos perder de vista, el aspecto de la superpoblación, y su falta se llevará por delante seguramente a buena parte de esa población que realmente la energía y los recursos renovables no pueden mantener. Por esto es también que muchas veces hablamos de que este empeño por el crecimiento sin fin se parece mucho al cáncer, porque es la mecánica de los tumores en el reino animal, ¿no? Y me parece también importante destacar, ahora ya entrando en el terreno político, que el eje principal de la política está desplazado, ya no es tanto izquierda-derecha, sino productivismo y empeño por seguir con este cáncer, por este crecimiento perpetuo, o no, o llegar a otra cosa que podríamos llamar de crecimiento, buen vivir, podríamos llamar ecologismo social, como queráis. Bien, y ahora entonces me gustaría enumerar un poco los errores principales de las izquierdas a partir de este contexto. Yo creo que en primer lugar hay un error de diagnóstico. Incluso me atrevo a hablar de negacionismo. Ahí las izquierdas son negacionistas, quizás no tanto del cambio climático, porque es demasiado evidente, pero sí que hay un gran negacionismo energético y de los recursos, que podemos percibir claramente en ese mito de la transición energética de vamos a cambiar unas energías por otras y esto puede seguir creciendo. Eso es un negacionismo porque no está soportado en nada que tenga, que se pueda denominar ciencia, es pura fe, ¿no? Y ahí tenemos a todos los economistas y las economistas que están dirigiendo los ministerios y los grandes organismos internacionales comulgando con ese mito, ¿verdad? También existe un error mediante el cual se confunden los medios con los fines. Por ejemplo, se defiende la industria, se defienden los empleos como si fuesen fines en sí mismos, cuando realmente son simplemente unos medios que durante un tiempo histórico han servido para satisfacer las necesidades básicas, de tener un alimento, de tener un cobijo y unas necesidades básicas satisfechas. Esto se ve clarísimamente en ese conjunto ridículo de digamos, de buenas intenciones llamado los Objetivos del Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030. Ahí, si lo analizamos, hay una confusión terrible de fines, de medios, de cosas factibles, de cosas absurdas, de cosas imposibles, de cosas contradictorias, es tremendo. Y también, bueno, pues el clásico error de poder pensar que podemos seguir creciendo en un planeta finito de una manera infinita. Eso es un claro error que casi todas las izquierdas están cayendo en él. O que la mundialización o la globalización, como prefierais denominarlo, que puede continuar. Incluso ignorar un concepto tan básico como la resiliencia, que no somos sociedades resilientes. Y el coronavirus nos ha intentado dar una lección acerca de esto y exponer la falta de resiliencia de estas sociedades tan soberbias que se creían tan avanzadas y no lo hemos aprendido.
Bueno, hay una serie de errores de diagnóstico muy claros, que no tampoco quiero incidir demasiado en ellos. Luego podríamos hablar claramente de un error de estrategia, porque ante este colapso, en mi libro hablo de que se puede adoptar quien entra un poco en ese diagnóstico, empieza a corregirlo y empieza a verlo claro, empiezan a caer en errores de estrategia, ¿no? Y yo hablaba ahí de cierta, hacía una especie de taxonomía de estrategias posibles de las izquierdas ante este contexto, y hablaba de estrategias hipócritas, de aquellas personas que están al mando y conocen la gravedad de los problemas, pero no se los quieren decir a la gente y les dicen que hay que retirar los coches diésel porque son muy contaminantes, cuando realmente saben que es que el diésel se está acabando y cosas por el estilo. Estrategias francas que hablan claramente, estrategias paulatinas de, bueno, vamos a ir poco a poco avanzando en la dirección correcta, pero todavía tenemos tiempo, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahora, hoy en día se está jugando mucho a esa estrategia paulatina de ir poco a poco, como si aún tuviésemos tiempo, o mucho también a la hipocresía, por supuesto, que esto es un pecado de la clase política, yo creo que absolutamente extendido por todo el mundo, y también mucho temor a la polarización, querer modular muchísimo el lenguaje, tener miedo a asustar. Cuando realmente el problema que tenemos es que la gran mayoría de la población no está polarizada, ni hacia un lado ni hacia el otro, es totalmente indiferente. Y entonces hay un gran miedo a la polarización. Se sigue confiando en alcanzar el gobierno del Estado por parte de muchas izquierdas como el único medio para actuar ante estos problemas. Eh, desconociendo que, claro, la pérdida de recursos, la pérdida de energía, el decrecimiento inevitable de la producción va a restar mucha capacidad al Estado. Al fin y al cabo se nutre de una economía en crecimiento y un Estado sin recursos pues cada vez será capaz de hacer menos cosas. Incluso acaban teniendo más confianza en los propios recursos del capitalismo que la gente de derechas y que los propios capitalistas. Yo esto no sé si sucede en América, pero aquí lo percibimos mucho, que son los más creyentes en la capacidad mágica del capitalismo de superar cualquier problema, acaba siendo la gente de izquierdas. Luego mucho error de perspectiva, no trabajan con escenarios. ¿Qué sucedería si aplicamos este tipo de políticas y quizás el problema no es tan grave? ¿O qué sucede si retrasamos mucho estas actuaciones o el problema se acelera? ¿Cuáles serían las diferencias? No se trabaja con la perspectiva y no se dan cuenta de que tarde o temprano todos tendremos que abandonar el crecimiento económico y que realmente va a ser como esa expresión de tonto el último, ¿no? Hay mucho miedo a ser el primero que empiece a renunciar al crecimiento económico, pero realmente el problema es que el primero será un loco, pero el último será un tonto, será un imbécil. Entonces, bueno, también mucho error de comunicación, está dejando la radicalidad en manos de la extrema derecha, hay mucho miedo a asustar a la población y eso le está dejando la cancha libre totalmente a mensajes antisistema, pero que están barriendo hacia unos objetivos básicamente insolidarios, ultranacionalistas, colonialistas, y eso es muy, muy peligroso. Es uno de los grandes, de los peores fallos que está cometiendo la izquierda desde el punto de vista histórico. Tiene mucho temor a decir la verdad, como si no creyeran en la capacidad de la gente de comprender estas cuestiones, cuando realmente son bien explicadas, son sencillas de comprender. Hay mucho temor, hay una especie de miedo escénico a contar lo que pasa, ¿no? Y cuando realmente yo creo que incluso deberían tener el deber de decirlo, aunque la gente al principio tuviese una reacción en primera instancia de rechazo, porque ese rechazo estaría inmunizando ante el relato de que fuera la extrema derecha la primera que les explicara por qué están sucediendo estas cosas. ¿Por qué de repente nos deja de llegar el gas natural? Porque no van a decir la verdad, van a buscar un chivo expiatorio para arrebatar los recursos, etcétera. Bueno, ya vemos un poco lo que se está haciendo desde las derechas cuando llegan al poder y se enfrentan a problemas de recursos. Entonces, si la izquierda dijese la verdad, estaría haciendo, aunque solo fuese esa misión de vacunar a la población, sería muy, muy, muy importante.
También el tema del lenguaje. Se utilizan lenguajes muy posmodernos, muy académicos, incluso soberbios, muy prepotentes. Yo al menos esto lo percibimos muchísimo en las izquierdas europeas, en concreto en las españolas, muy alejados de la gente, del lenguaje común, del sentido común, de la cultura tradicional, ¿no? De eso que alguna gente llama el sentipensar, ¿no? De apelar al sentimiento cuando estás hablando de una manera racional. Y se está olvidando también que la gente históricamente se ha demostrado que está dispuesta al sacrificio siempre y cuando el sacrificio se reparta de una manera justa. Yo creo que a todas y a todos lo que más nos duele es tenernos que sacrificar cuando hay otras personas que siguen viviendo con un nivel de vida que a nosotros se nos exige, se nos impone una cierta austeridad, mientras los demás se siguen enriqueciendo de una manera totalmente indecente. Y finalmente un error ético tremendo, absolutamente aberrante, porque estamos sacrificando a las generaciones futuras para intentar mantener los privilegios de la actual generación. Por no hablar de sacrificar a otros pueblos para obtener sus recursos e intentar mantener el nivel de vida de nuestra clase obrera, ¿no? De intentar mantener, no sé, los recursos o el nivel de vida de la clase obrera o de la clase media española a costa de quien sea, a costa de destrozar pues los ecosistemas de países del sur a los que vamos a privar de los recursos para mantener nuestro nivel de vida. Yo creo que esto ya claramente está empezando a suceder y hay izquierdas que están cometiendo este terrible pecado ético contra el internacionalismo y la solidaridad entre las clases trabajadoras, que yo creo que ha caracterizado históricamente a las izquierdas. Bueno, por no aplicar, por no mencionar que están aplicando auténticos mitos y una auténtica fe religiosa y están renunciando a la ciencia y a los mensajes de la ciencia. Eso también creo que es un fallo ético, ¿verdad? Entonces, por mencionarlo en algunos apuntes, ¿no? ¿Cómo debería ser? Es decir, hemos caracterizado esos fallos de esa izquierda que se empeña en seguir siendo industrial y crecentista, etcétera. ¿Y cuál sería un poco lo que debería caracterizar a una izquierda que Manuel, estuviese? 5 minutos, ¿vale? Sí, 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 gracias, Adolfo, gracias. En primer lugar, creo que debería ser racional y científica. Esto que acabo de decir, hacer caso a la ciencia, utilizar la prospectiva, utilizar muchas herramientas que nos da la ciencia y renegar de esa fe, de esa religión del progreso y del crecimiento infinito, volver al bando correcto de esa guerra entre el capital y la vida, admitir que el fin de la industrialización va a significar el fin de la clase obrera y por lo tanto el fin de su protagonismo histórico como vanguardia del cambio, ¿no? Tenemos que ampliar esa clase, ya no tanto a los obreros industriales, no sea colapsofóbica, es decir, que no tenga miedo a hablar del concepto de colapso, o que lleva incluso a la aberración, esto lo hemos percibido, izquierdas que pasan de decir es que el colapso es cierto, pero no podemos hablarle de él a la gente, le lleva a negar que existe incluso un colapso. Esta evolución la hemos visto, es muy preocupante. Que sea biocéntrica en lugar de antropocéntrica, que fuese más ruralista en lugar de pensar que el centro de todo son las ciudades, que sea más humilde y que aprenda de los pueblos originarios y del saber ancestral campesino, más que ir a darles lecciones, ¿no? Que es mucho lo que suele suceder, ¿verdad? Que defienda, pues como los pueblos indígenas de América del Norte, que defienda hasta la séptima generación, ¿no? Que piense, que haga una política más allá de los 4 años. Les estamos pidiendo un gran salto, pero bueno, es necesario que sea internacionalista, que sea claramente anti o postcapitalista, es decir, que dé el capitalismo como un sistema ya que debemos superar, que trabaje con estrategias duales desde dentro y desde fuera de los estados, que sea ecocomunalista más que ecosocialista, es decir, por decirlo de alguna manera, que combine a Marx con Bakunin, con Murray Bookchin, con Vandana Shiva, con los pueblos originarios, ¿no? Que mezcle todos esos ingredientes,
que se apoye en la ética tradicional de cada cultura, pues en algún lugar será el buen vivir, en otro lugar quizás sea alguna religión, que apueste por la autarquía, por la vida simple, por la suficiencia, por la buena vida, por el sumac causai, que sea decrecentista, que deje de crecer en el norte para que los pueblos del sur puedan aún crecer un poco, que reparta la escasez más que la riqueza, que cambie esa mentalidad y que construya nuevas civilizaciones, que asuma el reto de construir nuevas civilizaciones entre las ruinas y que intente salvar, que intente hacer un triaje de lo que se pueda de esta civilización. Y que quizás sea capaz de concebir el colapso, más que como un apocalipsis, como una oportunidad para la propia emancipación, ¿no? Que vea el problema como solución. Y bueno, y definitivamente que sepa vivir mejor con menos. Yo no sé si tengo tiempo de mencionar algunos atisbos de pequeños cambios en esta dirección, por supuesto, repletos de contradicciones, algunas cosas que han sucedido en la Unión Europea, en España. Si queréis, pues es muy llamativo, ¿no? Pues algunas declaraciones del ministro Alberto Garzón en España, que se ha declarado decrecentista expresamente. Esto lo vimos también, no sé, en Colombia, cuando la ministra Irene Vélez habló de decrecimiento y el propio presidente Petro salió en su defensa el año pasado. En Bolivia, bueno, quizás aquí ya luego me diréis que no sirvió de mucho, ya nos daréis un poco la lección de esto. En el año 2010 se pensase al menos en una ley de derechos de la madre tierra, al menos es un cambio, seguramente muy contradictorio, o que en el 2021 el presidente Luis Arce defendiese en la COP de Glasgow que solo se podía hacer frente de verdad al cambio climático abandonando el capitalismo. Fue el único que dijo lo que había que decir. Luego yo no sé si él pretenderá hacerlo mediante el crecimiento o el decrecimiento, no lo sé, pero al menos es un paso. Y no sé, o incluso en Estados Unidos, ¿no? Que Bernie Sanders en el 2020 estuviera a punto de ser el primer candidato ecosocialista a la presidencia. Estuvo a punto, ¿no? O que incluso ahora mismo haya surgido un candidato decrecentista, que bueno, es casi anecdótico. Dave Gardner se va a presentar a las elecciones para la presidencia diciendo que hay que parar de crecer. Bueno, seguramente es anecdótico. Y nada, para finalizar, simplemente dejar la idea de que si fracasa esta conversión de la izquierda en una izquierda postindustrial, pues que bueno, me temo que se va a acabar convirtiendo simplemente en una rama más del ecofascismo, de un ecofascismo excluyente, porque vamos al todos contra todos. Si nos empeñamos en seguir creciendo, acabaremos enfrentándonos entre todos. Y por eso yo titulé un artículo mío reciente, Si vis pacem para descensum, ¿no? Dándole la vuelta, si quieres la paz, prepara el descenso, no la guerra. Y bien, Muchas luego, gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Manuel. Eh, eh, ha sido muy interesante. Yo creo que ha sido bastante sintético y ordenado. Yo creo que te has expresado muy bien. Yo creo que para los que te conocíamos, nos parece un buen resumen de tu pensamiento y aquella gente que no te conocía, yo creo, me da la impresión, después veremos en los debates, que también ha hecho un diseño y un dibujo, un boceto por lo menos interesante justamente del tema que trata este seminario. Raúl, te doy la palabra ahora eh, para que puedas contarnos tu visión. Me avisas, los 5 minutos también. Vale, ok. Bueno, es un tema urgente. Ha expuesto y lo ha descrito Manuel. Quizás yo vea de manera más catastrófica todavía la situación. Me acerco mucho a la hipótesis conceptual del antropoceno, porque es una hipótesis. Todavía la comunidad científica sigue manteniendo el criterio del Holoceno, que es más sustentado, pero de todas maneras la hipótesis del antropoceno hace hincapié en las repercusiones de las actividades humanas en términos de
destrucción de los ciclos planetarios. Digo que mi visión puede ser que sea más catastrófica en el sentido de que creo que hemos ingresado a una era muy seria de exterminación. Los síntomas los estamos notando, no solamente en la cuantificación y en las descripciones del cambio climático, sino también lo estamos notando en otros síntomas. Unos tienen que ver con la pandemia, pero otros tienen que ver con la expansión ya inaudita de las huellas ecológicas. No solamente en lo que respecta al calentamiento global y a las contradicciones. En unas zonas del planeta hay sequía. En Bolivia se ha secado un lago que era tan importante como el lago Titicaca, el Popó. Nadie ha reaccionado, salvo algunos grupos ecologistas, pero quizás esta indiferencia la han compartido tanto derechas como izquierdas. Y por otra parte hay desbordes de ríos y se inundan ciudades, es decir, es parte de las contradicciones donde parece el planeta reaccionar precisamente ante los efectos nocivos del antropoceno. Entonces, yo veo que estamos en una situación catastrófica y yo me acercaría mucho a la vieja tesis romántica de Walter Benjamin, que dice que la revolución es parar la locomotora desbocada. Que lo que tenemos que hacer es parar la historia y yo diría desandar el camino, porque nos hemos equivocado. Ahora sabemos que hay una discusión en relación al antropoceno. Unos sitúan el comienzo del antropoceno en la revolución industrial, básicamente comienzos del siglo XIX, ¿no ve? O fines del siglo XVIII. Pero hay otros que señalan, digamos, el comienzo más lejos. En términos muy generales hablan del comienzo de la agricultura. Eso es muy discutible porque si nosotros nos situamos ya en la mirada de Abdul Öcalan, en Orígenes de la Civilización, que comparto plenamente, sobre todo porque no se trata solamente de la civilización moderna, sino se trata de las genealogías de las civilizaciones. Es decir, el problema son las civilizaciones que han comenzado con los grandes equívocos, diría, de la humanidad. Es decir, el fundar ciudades, el ¿no? Donde se han congregado y convergido todas las matrices, si ustedes quieren, de los males, ¿no? La religión, es decir, la invención de Dios por parte de los escribas y los sacerdotes, la invención del Estado, es decir, el Estado nace en ciudades, la invención del comercio y por lo tanto del dinero y del capital, porque el capital no es el capitalismo europeo, el capitalismo tiene ciclos más largos, si hacemos caso a Günter Frank. Es decir, los ciclos más largos ya nos remontan a un capitalismo, una acumulación capitalista. En China, como centro del sistema capitalista asiático, ahora obviamente hay configuraciones distintas de cada ciclo del capitalismo más largo. Los ciclos del capitalismo más cortos los define entre ellos Arrighi, ¿no? En el largo siglo XX, tiene una visión muy eurocéntrica, muy vinculada al comienzo del capitalismo en el norte de Italia, y da características propias de cada uno de estos ciclos hasta llegar, digamos, a los ciclos al ciclo largo vigente del capitalismo, que es de hegemonía norteamericana, pasando fundamentalmente por la hegemonía británica, que es de la revolución industrial. Bueno, pero el capitalismo es mucho más largo. En realidad, no se podría explicar la civilización moderna sin entender
fundamentalmente de que estamos hablando de civilizaciones y no es tan distinta a las otras civilizaciones, sobre todo cuando el capitalismo contemporáneo y el liberalismo van a restaurar el Estado oriental en las versiones, digamos, modernas del Estado de Derecho, del Estado liberal, pero es el Estado. Es decir, tenemos las burocracias, tenemos características que pueden ser generales en todos los estados. Entonces hay un problema con el Estado. Y hay otros problemas que nacen en estas sociedades, porque estamos hablando de antes de los 5.000 años, de otras sociedades donde no preponderaban, no estaban centradas en las ciudades, sino eran sociedades agrarias. Ahí está el tema. Eran sociedades agrarias. Y las sociedades agrarias, además, con una fuerte presencia simbólica del entramado comunitario, que son las mujeres. Es decir, ahí juega un papel importante las mujeres, sobre todo en el origen del lenguaje, en el control del fuego, el llevar al fuego al hogar, es decir, toda una sociedad donde ya inclusive la domesticación del genoma vegetal ya se haya dado con estas sociedades agrarias. Y vamos a notar, digamos, la presencia y la reminiscencia de las sociedades agrarias en nuestro continente, en el continente de Abya Yala, ¿no? Donde la mayoría de las sociedades eran sociedades sin Estado. No solamente Clastres las estudia en la Amazonía venezolana, sino si nosotros hacemos el recorrido y la cuantificación, que en términos míticos lo ha hecho Lévi-Strauss, en términos de las mitologías, la mayoría de estas sociedades en este continente eran confederadas, no habían Estado. En algunos casos se da, y eso se trata de explicar, es decir, por qué en los mayas, por qué en los mexicas, por qué en la zona andina desde Caral, porque los incas son los 100 años últimos, en realidad, antes de la llegada de los españoles. ¿Por qué se dan esas sociedades piramidales? Pero si nosotros bajamos hacia Chile, a lo que es ahora Chile, a los mapuches, vamos a ver sociedades confederadas. Al sur de Biobío y al sur de Córdoba eran sociedades confederadas. En la Amazonía eran sociedades confederadas. Los problemas que tenían los incas, por ejemplo, eran con los ayllus, que eran comunidades sin Estado. El problema era el conflicto. Entonces, estamos hablando de sociedades agrarias, de la gran revolución verde, de sociedades que además ahora ya se sabe por estudios de la NASA, por los enfoques que han hecho desde el satélite, de que la Amazonía es un bosque cultivado, en realidad, en gran parte, porque hay muchos canales, lagos artificiales, todo eso ha desaparecido, pero digamos están las huellas de lo que eran. Entonces estamos hablando de la posibilidad que ha sido rota por las civilizaciones, la posibilidad de otro tipo de sociedades, de otros mundos alternativos. Entonces, ¿qué se llama? Lo que tenemos precisamente es eso, es decir, tenemos que se llama una genealogía de las civilizaciones, que es la genealogía de las dominaciones, donde además se instaura el dominio, el largo dominio, la larga guerra contra las mujeres, porque son civilizaciones de fraternidades masculinas que van a pelear contra las mujeres. Y primero míticamente, ¿no? En Sumeria, sobre todo, cuando se inventan una guerra de un dios contra una diosa, es vencida la diosa. Es el momento donde están legitimando de manera religiosa, simbólica, mitológica, este dominio de los hombres que se da precisamente en un momento muy particular, cuando se dan los intercambios y se dan las ciudades comerciales, donde empieza a haber la circulación del dinero, no solamente del trueque, sino del dinero, y los hombres que dejan de ser cazadores empiezan a convertirse en comerciantes, y al ser comerciantes empiezan a disputarle el cierto predominio, no dominio, sino cierta hegemonía a las mujeres. Y obviamente era importante instaurar las matrices de las dominaciones, el patriarcado, ¿no? El patriarcado, el Estado, la religión, Dios, es decir, el capital. El capital tiene una larga historia, que el capital
se haya reforzado, es decir, la economía política del capital, la economía política de la valorización abstracta se haya reforzado y se haya reforzado precisamente después de la revolución industrial es otra cosa. Pero digamos, el hecho de que hay una moneda y en la moneda aparezca el rostro del déspota o del César o del rey, y por otro lado la cantidad, está mostrándonos el vínculo fuerte que hay entre capital y Estado. Yo, Manuel, yo no creo que pueda haber una especie de diálogo entre Marx y Bakunin. ¿Por qué? Porque en el debate entre Marx y Bakunin tenía razón en lo esencial. Le dice a Marx, usted no puede combatir el Estado desde la otra cara del capital y viceversa. Usted no puede combatir el capital desde la otra cara del capital, que es el Estado. Es decir, ambas cosas van juntas. Yo creo que ese ha sido el error máximo del marxismo. El marxismo se entrampó en profundas contradicciones teóricas, filosóficas, y obviamente lo que hizo es tratar de pelear desde el Estado, instaurar desde el Estado un socialismo en un solo país, y lo que han hecho precisamente es construir un monstruo, una monstruosidad, donde restauran el Estado policial, porque es la única manera de mantener un supuesto Estado socialista, acabando con las vanguardias. Entonces aquí entro, digamos, de lleno al debate respecto a las izquierdas. Yo creo que ese debate es un debate que mantiene un equívoco, el equívoco de la distribución del Parlamento francés. Los jacobinos a la izquierda, los girondinos a la derecha, olvidándose además de los más importantes que estaban en la galera, es decir, la montaña, los que estaban en la galera, que eran los más radicales. La Revolución Francesa se radicaliza cuando los parisinos, los sans-culottes, se dan cuenta de que los mismos burgueses eran propietarios de las plantaciones en Haití, y lo que había que hacer es hacerles caso a los representantes de Haití, a los afro-representantes de la República Francesa, y suspender la esclavización. Es el momento cuando hay una conciencia, clara conciencia, que el capitalismo como sistema mundo, no como sistema regional, ni asiático, ni europeo, sino como sistema mundo, nace aquí, en este continente. Nace después de la conquista de Tenochtitlán. Ahí nace, cuando se articulan los mares, los mercados, se mezclan las lenguas, el mundo moderno nace. El Estado propiamente moderno, esa monstruosidad, nace aquí. Aquí se aprende a administrar grandes territorios, y es el momento cuando precisamente nace el capitalismo. El capitalismo es eso, el capitalismo no es la versión del Ricardo que recoge Marx, ¿no? Que es muy abstracta, que es la separación entre valor de uso y valor de cambio, entre el trabajo y el valor abstracto. No es eso, porque en realidad la fuerza de trabajo a nivel mundial nace con la gran esclavización, la esclavización generalizada. Ese es el obrero, ese es el proletario, cuando lo convierten ni siquiera en cosas, sino en nada. Es cuando nace el capitalismo en las dimensiones descomunales con las que nace el sistema mundo. Las grandes empresas no están en Europa, estaban aquí. Estaban no solamente con el tráfico de esclavos y el comercio de esclavos, sino en las minas, en las plantaciones. Es decir, aquí se crean los monstruos, aquí se abre la caja de Pandora y se desatan los monstruos. Y ahora, después de desatar eso, lo que llama Manuel el caos, estamos enloquecidos. Es decir, ya no hay salida, salvo si volvemos a meter los monstruos en la caja de Pandora. Y eso implica que tenemos que cerrar otra vez, que se llama este caos que hemos abierto, que se parece mucho a un apocalipsis, aunque el apocalipsis es una figura literaria bíblica. Es decir, hay que cerrar la caja de Pandora, meter a los monstruos, y gran parte de esa responsabilidad tienen los del continente de Abya Yala, que tienen que cerrar, porque aquí nace esa monstruosidad que se llama sistema mundo capitalista. Entonces, en ese sentido, yo creo que no podemos hablar de izquierdas y derechas, porque parten de lo mismo, del mismo prejuicio, que el mismo Manuel lo ha expuesto muy bien. Es decir,
¿En qué creen? En la modernidad, creen en el desarrollo, tienen prejuicios no científicos de que se puede seguir creciendo cuando ya se han acabado los recursos naturales, ¿no ve? Es decir, hay contradicciones muy fuertes, sino que hemos visto la larga historia de las revoluciones que cambian el mundo, pero se hunden en sus contradicciones, que restauran lo que han destruido el Estado y terminan llevándonos, digamos, inclusive a situaciones regresivas, a monarquías socialistas donde se hereda el socialismo, el manejo del socialismo por familia, como en el caso de Corea del Norte. Es decir, hemos llegado, digamos, a las contradicciones más grandes que solo se han sostenido por el discurso ideológico, por el discurso de una burocracia. Es decir, estamos precisamente de la evidencia de que nuestras revoluciones en este mundo moderno no han sido otra cosa que el comienzo de las contrarrevoluciones, porque solo se han asentado en la persecución a las vanguardias. Kronstadt, en el caso de un ejército rojo, de unos trotskistas, del trotskismo, ¿no? Del padre del trotskismo, que termina comandando el ejército rojo para masacrar a los marineros de Kronstadt, para evitar devolverles la democracia, para evitar que se vuelva al soviet, porque ese era el soviet. Lo paradójico, somos historias paradójicas. En realidad la Unión Soviética nunca fue soviética, porque nunca devolvieron el poder a los obreros y campesinos armados. Entonces, y eso ha pasado en todas partes. Eso ha pasado con la Revolución Española. Es decir, los comunistas lo primero que han hecho es combatir contra la revolución que ya se había desatado con los anarquistas. Y nuestra historia en el continente es eso. La Revolución Mexicana fue una revolución anarquista con Emiliano Zapata y Flores Magón. Es decir, ellos tenían el criterio, la consigna de tierra y libertad. Y obviamente tenían en su concepción el manejo de las confederaciones comunitarias campesinas. Pero, digamos, la correlación de fuerzas ha resuelto por otro lado. El problema no es que no tenían razón los libertarios, los anarquistas, los indígenas, las comunidades indígenas y todos los que han peleado, que tengan el nombre que tengan en todas partes, sí tenían razón. El problema fue la correlación de fuerzas, porque no es la razón la que define por dónde vamos a ir, no es la justicia que va a definir por dónde vamos a ir, no es eso, es la correlación de fuerzas. No se contó con la suficiente correlación de fuerzas y los que precisamente pugnaron y llevaron la historia por otro lado, lo único que hicieron es recurrir al discurso, a la ideología, a la propaganda. Y al hacerlo, lo que han hecho precisamente es que se llama justificar, legitimar contradicciones profundas, paradójicas, y que hemos llamado revolución. Y eso sigue siendo la izquierda ahora. Lo hace en términos reformistas en Europa, lo hace en nuestro caso, en nuestro continente, con los gobiernos progresistas, que son altamente contradictorios. Los gobiernos progresistas, estos neopopulismos, en realidad lo que han hecho, Manuel, es todo lo contrario. Es decir, tenemos una constitución en Ecuador y en Bolivia que ha planteado el Estado plurinacional y lo primero que hace Evo Morales Ayma es ocupar los territorios indígenas y conceder a las grandes transnacionales. Eso es lo que ha hecho. Tenemos en Chile un Boric que lo primero que hace es hacerle la guerra a los mapuches, a la nación mapuche, como antes hicieron el ejército chileno y el ejército argentino contra la nación mapuche, que había reconocido la corona española porque fue el único ejército, la única nación y pueblos que vencieron a los españoles. Estaban reconocidos por la corona. Entonces, eso ha ocurrido en todas partes. Es decir, lo que nosotros tenemos es la evolución o la narrativa de un discurso que se dice revolucionario, pero es el discurso más grotesco que hemos asistido, no solamente desde Stalin adelante, sino quizás desde Robespierre adelante, un discurso revolucionario cuando hacían todo lo contrario. Es decir, acababan con la potencia social, acabaron con la libertad, acabaron con la única democracia posible, que es el autogobierno de los pueblos. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es esto. Y un poco para tocar temas que tú has tocado que me parecen muy importantes. O sea, nuestras constituciones que se resumen en quechua, en el summa causa y en aymara, en el
suma camaña, esas concepciones del vivir bien, que en realidad es una mala traducción, en realidad quiere decir vida plena, que son concepciones que las sociedades antiguas la tenían, es decir, vida plena, vida vinculada al reconocimiento desde el punto de vista indígena de los otros seres. Es decir, estamos hablando de sociedades indígenas que no solamente se concebían en términos antropogénicos y antropocéntricos, sino sociedades que se comunicaban con otros seres, con otras sociedades y las reconocían como parte de sus comunidades. Por eso ahí vienen los nombres, ¿no? de los clanes que están vinculados a aves, a animales. Entonces, el tema es precisamente esa conciencia, de esa cosmovisión de que, y de esa conciencia sobre todo de que vivimos y habitamos un planeta, pertenecemos al planeta, esa es nuestra condición de posibilidad de vida, y creer que podemos sostener un desarrollo al margen del planeta y a costa del planeta es una locura y es un absurdo aritmético. Es decir, no solamente, como dijo Marx, la economía es una ideología, sino que la economía parte de un grave error: no contabilizar la transferencia de los costos a la naturaleza. Y al no contabilizar la transferencia a los costos a la naturaleza, lo que tenemos es nunca ganancias. Eso no es cierto. 5 minutos, Raúl. Gracias. Eso no es cierto. Lo que ha ocurrido es sencillamente de que no se ha contabilizado esa transferencia de costos a la naturaleza. Lo que hay huellas ecológicas. Estamos hablando de una civilización de la muerte, que solamente puede crecer abstractamente, cuantitativamente, dinerariamente, con el costo de la muerte. Más de la mitad de las especies han desaparecido. Cada día desaparecen monstruosas cantidades, espacios de bosque, y obviamente seguimos marchando a la muerte, y esa muerte se contabiliza ilusoriamente en la locura del capitalismo, del imaginario capitalista, como si fuera desarrollo. Es decir, eso no quiere decir de ninguna manera que tenemos que negarnos a la ciencia y a la tecnología, de ninguna manera. Yo creo que la ciencia y la tecnología han ido muy lejos. Son los científicos los que nos han avisado de que estamos a punto de entrar a la era de la exterminación. Son ellos los que nos han dicho. El problema es que el capitalismo ha convertido a la tecnología y a la ciencia en instrumentos de la acumulación de capital. Y al hacerlo, lo que está haciendo precisamente es quitarle las posibilidades, las grandes posibilidades que tiene la ciencia y la tecnología. Parar la locomotora no quiere decir de ninguna manera renunciar a la ciencia y la tecnología, sino usarla en el sentido de la reinserción de nuestras sociedades otra vez a los ciclos climáticos planetarios. No nos queda otra alternativa si queremos sobrevivir que parar radicalmente. No hay aquí reformismos posibles, porque están amenazados nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos, no van a sobrevivir, no podemos dejarles un planeta inhabitable, hay que resolver ahora ese problema. Y ese ahora significa apostar de manera inmediata, activamente y radicalmente a sociedades ecológicas. Yo aquí termino, Adolfo. Muchas gracias, Manuel y Raúl. Yo creo que las dos exposiciones han sido claras y contundentes. Damos paso a preguntas. No he visto ninguna en el chat, por lo cual, si alguien las quiere, de los participantes aquí, quiere plantear una pregunta, eso sí, diría concreción en las preguntas, yendo al hueso de los temas a tratar. Los que quieran preguntar, que pongan la manito hasta que aparece en alguna parte. En reactions, ¿no? Sí, en reaction. Eso. Esa manito. Cecilia, Ya, hola, buenas. bueno, buenos días.
Gracias por compartir esta reunión, que son pocos los espacios, más bien ninguno, en que se debaten estos temas. Bueno, más que preguntas, es como, no sé, como compartir algunos criterios, cosmovisiones, epistemología, que un poco estoy súper de acuerdo con la exposición del primer señor, no me acuerdo que se llama Raúl o Manuel. Manuel. Sí, me recuerda mucho cuando yo era alumna de Nicanor Parra y empezó a hablar de un ramo que hacía ecología en los años 80 en la Universidad de Chile, que hablaba de Marcuse, y hablaba, digamos, una de las tesis era crecimiento cero, contra, digamos, para aplacar un poco el avance de la, bueno, todo lo que ya, como decían, se estaba viendo, ¿cierto? Derretimiento de los glaciares, destrucción de la Amazonia y de todas las selvas tropicales, incluso el bosque esclerófilo. Ya estaban las madereras en ese tiempo, las forestales, digo. Entonces, crecimiento cero del capitalismo y, bueno, del imperialismo en la fase superior del capitalismo, que es lo que tenemos actualmente. Y parece simple, pero llevar a la práctica eso hoy en día, por ejemplo, cuando acá tenemos las transnacionales, tenemos una ley totalmente de apropiación de las tierras desde las forestales, yo pertenezco a la Comisión de Derechos Humanos y también al Consejo Territorial, entonces hemos estado defendiendo los territorios y vemos que las normativas vigentes no defienden los... Ay, están llamando. ¿Qué pasó? Sí, sigamos con alguien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Jaime. Ya, disculpa que me llamaron. Cecilia, tiene que ser más parece rápido para que podamos hablar todos. Sí, pero es que me llamaron y ¿qué quieres que haga? Corté, igual rechacé la llamada, pero se me cortó la No, transmisión. pero igual la intervención tiene que ir más al grano para que podamos seguir avanzando. Ya. ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Bueno, eso, o sea, ¿cómo lo ven por ahí? Porque no es fácil, o sea, la izquierda, derecha, acá no podemos hablar de izquierda porque la izquierda acá es socialdemocracia. Yo creo que toda la verdadera izquierda está más bien dentro de los grupúsculos anarquistas, porque todo lo demás está, ¿qué es izquierda? ¿Cierto? Izquierda es seguir con el sistema neoliberal que se ha impuesto estos últimos 30 años, que se habla de esa izquierda. Yo creo que eso es lo mismo, que es como una tercera derecha, nomás, más bien que izquierda. Entonces, no le vamos a confiar a ellos un cambio del sistema, porque ellos lo que han hecho es mantener el mismo sistema. Y la otra, como, digamos, indicación que quería hacer, que con respecto a lo que hablaron lo que habló el segundo señor sobre Rusia y el comunismo. Bueno, Rusia, el comunismo, nunca ha habido lo que está, yo creo que era lo que él se refería era el estalinismo. El estalinismo defendía la tesis te lo digo porque yo estudié mucho a Nahuel Moreno, estudié mucho a Trotsky, y lo que se pretendía era el socialismo en todo el mundo. Pero hubo una traición ahí de parte de Stalin y lo que resultó fue el comunismo o el socialismo en un solo país, y eso mismo hizo fracasar el sistema. Y bueno, y tú ves que mataron ahí a Trotsky, también Lenin, estas mujeres súper valiosas, Alexander Kollontai, bueno, todos los, digamos, pensantes fueron eliminados del sistema, y lo que hubo en Rusia, en URSS,
fue una burocracia obrera. Bueno, eso. Vale, muchas gracias, Cecilia. Jaime primero y después Topo Sudaka. Gracias, Adolfo. Buenas tardes, compañeros. Quisiera partir de la premisa de cuestionar todo. Cuando se habla de las izquierdas, me parece que se habla de las izquierdas que son partidos políticos institucionalizados en los diferentes países. Y creo que esos partidos políticos no representan el sentido de la gran cantidad de gente de izquierda que estamos fuera de esos partidos justamente por ser críticos a ese tipo de izquierda. Me parece que realmente no deberían llamarse izquierda a esta altura del partido. Lo segundo, cuando se habla de la ciencia, también lo cuestiono, porque la ciencia es inmune a la corrupción, es inmune a que las grandes farmacéuticas les pongan las lugas encima para sacar papers, para decir que esta cosa es buena, en fin, que es buena para la humanidad, que es un cambio. También cuestiono la ciencia. Porque no existe un intermediario válido. Es decir, ni en la ciencia, ni en la política, ni en las comunicaciones, ni en nada. La gente está, desgraciadamente, presa de los medios de comunicación que le mienten, que emiten fake news, de las farmacéuticas que dicen que esta vacuna es buena y hay hoy día una epidemia de infartos cardíacos producto del COVID. En fin, cuando se habla también del antropoceno, yo me imagino que, y hago el símil con un curso problemático, donde hay 2 o 3 chicos revoltosos, ¿cierto? Y toda la comunidad de los profesores dice que el curso es revoltoso. Y creo que estamos echando al saco a mucha gente que es inocente del cambio climático, y estamos diciendo que el cambio climático le pertenece a toda la humanidad, es un problema de toda la humanidad. Creo que hay que indicar bien quiénes son los culpables del cambio climático, porque si yo quisiera reivindicar el tema del cambio climático, claro, podría empezar a cultivar, a sembrar, a hacer reciclaje, en fin. Pero comparen eso con lo que hace China, por ejemplo, con lo que hacen los países industriales. Es decir, es totalmente insuficiente lo que yo puedo hacer desde acá, desde Chile, ¿cierto?, con respecto al cambio climático, cuando hay grandes potencias que están contaminando el planeta a diestra y siniestra. Entonces se está castigando ahí a justos y a pecadores. Las izquierdas y las derechas lo que han hecho también es invisibilizar el anarquismo. Porque evidentemente, ¿cierto?, tú tienes que crear a alguien contrario a ti para generar un conflicto y poder elevarte y decirles a tus coterráneos que el enemigo es que está al frente. Y así se han llevado de izquierdas y derechas, pero han invisibilizado el anarquismo. Y desgraciadamente el anarquismo que se ve en las calles es un anarquismo de patineta, rompiendo veredas, rompiendo cristales, haciendo desmanes, creando cortos de caminos, haciendo fuego, fogata. Y para mí, compañeros, discúlpenme, pero eso no es anarquismo. Eso no es anarquismo. Entonces, hay que cuestionar, creo yo, todo lo que estamos viendo y escuchando, pero quiero reivindicar el hecho de que las izquierdas no son las izquierdas que están en los partidos políticos. Las izquierdas somos la gente que estamos intentando cambiar esta sociedad desde abajo. Esas son las verdaderas izquierdas y las que plantean, ¿cierto?, un cuestionario, un cuestionar todo lo que se está produciendo como un sistema de sentido común, digamos. Eso, entonces, la pregunta es, justamente, si pueden puntualizar a cuáles izquierdas se refieren en el discurso y si coinciden en que realmente hay ciertos países o ciertas potencias o ciertas empresas o ciertos gerentes de empresas que son los realmente culpables del cambio climático. Gracias, compañero. Topo Sudaka, después yo voy a responder algunas cosas que ha planteado también Jaime, pero voy a escuchar primero las intervenciones. ¿Estás sin sonido? No se oye. ¿Se me oye ahora? Ahora sí. Vale, no funciona el auricular. Nada, un poco, primero agradecer a Manuel y a Raúl las ponencias que han hecho y
estoy de acuerdo con el compañero que acaba de hablar, en gran parte, porque lo que me preguntaba era justamente que, ¿qué es la izquierda? ¿Dónde está? ¿Por qué no la definimos? Bueno, como dice mi nombre ahí, soy sudaca, pero sudaca porque vivo de este lado del charco, es decir, estoy viviendo en el Estado español. Y realmente aquí no la veo la izquierda, ni dentro de la partidocracia, ni tampoco dentro de los movimientos sociales. Sí, si consideramos el anarquismo como izquierda, pero bueno, como bien decía el compañero, está totalmente marginado o ocultado, ¿no? Aunque se hace un montón de cosas. Pero lo que normalmente se define como izquierda, pues no sé, es que ni siquiera dentro de los conceptos que se pueden ser criticados del estalinismo, el troquismo y demás, es que tampoco veo que haya izquierda. Como muchos llegan a una socialdemocracia y encima son tecno-optimistas y cientificistas al máximo. Y también coincido con creo que, por lo menos desde que tal como yo lo entiendo, no quiero ponerme en lugar de lo que acaba de decir el compañero, pero que sí que hay que tener también cuidado con la ciencia, porque la ciencia sí es, la ciencia en sí puede ser neutral, pero el científico no. Y tampoco los capitales que hay detrás para que se investigue por un lado o por otro. No sé, por poner un ejemplo, hay miles, como él también citó, incluso dentro de la medicina, pero es ciencia que funciona un coche eléctrico, pero nos tendríamos que plantear para qué necesitamos esa movilidad y qué contamina más, si el viejo coche o el nuevo. No sé, está todo llevado hacia ciertos puntos y después la izquierda, esa izquierda institucionalizada, incluso, insisto, dentro de los movimientos sociales, nos debe hacer creer que la solución es el coche eléctrico. Es un ejemplo, podríamos poner mucho más, pero eso es un tema para los ponentes. Nada, quería acotar eso. Iba a decir más cosas, pero el compañero que habló antes que yo creo que lo expresó bastante bien y claro. Así que hasta aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, seguiré oyendo a ver si funciona. Gracias. Sí. Demos la palabra a quienes no han querido hablar. Cecilia tiene la mano levantada, no sé, pero hay que esperar que los demás hablen. ¿Alguien más tiene alguna opinión o pregunta? Vasco, Roberto. Yo había Bueno, escrito la pregunta para Raúl, particularmente, pero como no se leyó, la planteo. Es básicamente sobre la idea de central, digamos, que para cualquier cambio se requiere una correlación de fuerzas favorables. Para un cambio radical como el que plantea Raúl, ¿no? O sea, de parar ahora en seco, se requiere absolutamente esa fuerza, esa correlación de fuerza consolidada, ¿no? ¿Cómo le entramos a ese cambio radical en un escenario donde los patrones culturales dominantes son exactamente lo contrario a lo que se requiere para avanzar en un proceso de cambios radicales? ¿Ya? Cuando no existe organización política hoy día capaz, ¿ya?, ni reformista, ni revolucionaria, que estén trabajando en la construcción, digamos, de esa correlación de fuerzas favorables. Estamos, creo, muy atrás desde esa perspectiva. Me gustaría saber, bueno, también tener una visión de parte de Manuel, pero como tú has planteado el tema de la correlación de fuerza como un elemento central, tener una respuesta ahí. Gracias. bueno, si parece, Raúl y después también Manuel, si se siente apelado por la pregunta de Roberto. Raúl, no se escucha, estás mutado. Me olvido de que he apagado. Bueno, tienes razón, Roberto, en el diagnóstico rápido que hace de que no hay de manera visible y locuaz una fuerza que esté en este momento interpelando en esa radicalidad, salvo si distribuimos y diseminamos en grupos de activistas ecologistas, de activistas
de izquierda, inclusive ciertos sectores del socialismo verde, ¿no? Sobre todo vinculados a Lowy, a, a pesar de, digamos, de estas situaciones, son excepciones que confirman la regla. Tienes razón porque no lo hay. Precisamente por eso se requiere un compromiso activista. Los activistas juegan un papel importante. Yo no creo, he dejado de creer desde que he hecho mi autocrítica al marxismo de comuna, de toda la época de comuna, en Bolivia y en América Latina, de que no se trata de vanguardias, aunque podamos llamar vanguardias, que es una palabra que viene de la estética, en realidad, de la vanguardia artística, sino se trata fundamentalmente de activar la potencia que se encuentra inhibida en la sociedad. Hay que lograr activar esa potencia, hay que hablar con el cuerpo desde el punto de vista de Spinoza, es decir, el cuerpo sabe. Nadie sabe lo que puede el cuerpo, nadie sabe lo que puede el cuerpo y nadie sabe lo que sabe el cuerpo. Es decir, hay que activar la potencia. Son esas potencias que se activan en épocas de crisis y se desatan las rebeliones sociales. Y cuando se desatan las rebeliones sociales, se desatan a partir de una intuición subversiva. Si algo es el anarquismo, es eso, es la intuición subversiva. Es el momento en que, digamos, el pueblo, los movilizados, conciben la totalidad de la crisis y actúan. Entonces, la tarea de los activistas es una tarea ahora mucho más descomunal y más exigente en el sentido de que hay que activar esa potencia que está inhibida en los pueblos, precisamente por el largo adormecimiento que han vivido, por promesas no cumplidas, por ideologías que al final de cuentas han legitimado formas de dominación. Es decir, es necesaria esa acción de los activistas y yo creo que si algo que caracteriza una revolución, por lo menos en su comienzo, es la rebelión, como dice Camus. La rebelión, una revolución que se desentiende de la rebelión y que se desentiende de la crítica, que es la única que puede defender una revolución, es el momento en que esa revolución se ha convertido en institucional y es el momento que se ha convertido en una contrarrevolución. Entonces, yo creo que en este momento tenemos que exigir a todos los activistas a un compromiso al acto heroico, a la rebelión y a la crítica descomunal. No hay tiempo y yo creo en los informes de los científicos por eso. Ahora, en relación a Jaime, obviamente es discutible, por eso dije el antropoceno es un concepto discutible, pero es una aproximación interesante, digamos, al impacto de las sociedades humanas. Ahora, obviamente, no todos tienen la misma culpa, si es que usamos el concepto de culpa, que es un concepto que no deberíamos usar, es demasiado cristiano, demasiado Nietzsche ha criticado el tema de la culpa, no. Hay obviamente otros responsables, por eso se ha usado también el capitaloceno, ¿no? Para precisamente dar hincapié a que el capitalismo es el responsable de todo esto, pero vivimos un mundo moderno y el mundo moderno no separa solamente, no separa de ninguna manera norte y sur como lo que se han inventado los decoloniales, no. El mundo moderno es un mundo tremendamente perverso, articulado, que usa tecnologías avanzadísimas para el extractivismo, por ejemplo, en la minería de cielo abierto. Y ahora estamos usando en el litio. Entonces estamos en un mundo totalmente articulado. Nuestras ciudades tienen burguesías que imitan los modos de vida de las burguesías más avanzadas. Es decir, estamos en un mundo perverso, un conglomerado. Y en ese sentido, la salida no solamente va a ser del sur, sino la salida va a ser de todos los pueblos. Si no hay un acuerdo de todos los pueblos, un consenso para transiciones consensuadas de todos los pueblos, estamos perdidos. Pero no hay peor derrota, como decía Marx, y aquí sí lo rescato, que no haber intentado. Entonces hay que inventar la correlación de fuerzas a favorables, Roberto. Vale, Raúl. Manuel. Bien, no sé si queréis que vaya una por las... Como tú quieras, como te sientas más cómodo. ¿Sí?
Bien, aunque algunas estaban que repetían algunos conceptos. Sí. Y acerca de lo que llamamos izquierda o no llamamos izquierda, a ver, yo por lo menos para el libro y a efectos prácticos, eh, tampoco me voy a poner muy purista en el tema y simplemente pues yo he utilizado esa denominación para describir aquellas organizaciones políticas que se autodenominan así. No voy a decir si los socialdemócratas lo son o no lo son. En general, claro, eh, como me interesaba ver un poco el apartado, el papel de las instituciones, quizás me he centrado más, pues por ejemplo, en este tipo de charlas o en mi libro, en mis artículos, en los partidos políticos autodefinidos como izquierdas. Pero por supuesto, la izquierda es mucho más que esos partidos. Algunos de ellos seguramente no deberíamos calificarlos de izquierda, seguramente, pero como ellos se califican, entonces, bueno, también los incluyen en análisis por ser un poco más eh, inclusivo a la hora de abordarlo, porque muchos de ellos están en el poder autocalificándose como progresistas, ¿no? Entonces, bueno, me parece práctico. Yo no creo que nos lleve a ningún sitio decir, no, es que estos no lo son, porque están en el poder y están haciendo cosas bajo esa etiqueta. Entonces, bueno, no seamos tan puristas. Y sí que estoy muy de acuerdo tanto con Cecilia, con Jaime, con esa invisibilización del anarquismo. Hay una cuestión muy interesante acerca del anarquismo que yo tengo absolutamente claro que tiene que ser el motor principal, y ahí también estoy de acuerdo con Raúl en más Bakunin y menos Marx, pero también con muchos otros ingredientes, en que ha sido muy desacreditado el socialismo, el comunismo a lo largo de sus plasmaciones históricas realmente existentes, al menos el moderno, porque que nos podríamos remontar al comunismo indígena o ancestral, etcétera, ¿no? Aquellos modos de vida seguramente serían comunistas, o al comunismo libertario, ¿no? Y sí que yo creo que el anarquismo es quizás el único campo de la izquierda aún mantiene su prestigio histórico porque no ha fracasado jamás, lo han fracasado. Se ha desmontado toda experiencia anarquista. Es decir, no ha fracasado desde dentro, como sí que ha sucedido con muchos socialismos y con experiencias denominadas comunistas, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que visibilizarlo más, pero yo ahí sí que haría un llamamiento a un anarquismo no fundamentalista, sino dando cabida a una alianza con aquellos socialistas que sean conscientes de que vamos hacia un colapso y que por tanto el Estado cada vez va a tener menor potencia de cambio y que el cambio al final lo vamos a hacer desde abajo si es que lo logramos hacer y que va a ser protagonizado por esa confederación de comunidades. Me ha gustado mucho que Raúl ha mencionado y ese repaso histórico que efectivamente coincido con él en que ahí está antes del Estado el modelo al que debemos mirar. Y ahí viene mucho también esa necesaria pérdida de eurocentrismo que por desgracia sigue, digamos que perjudicando a la cosmovisión socialista o de las izquierdas europeas. Entonces, en ese sentido, por supuesto, un anarquismo que sea capaz de dialogar con los socialistas que vean que el Estado tiene poco futuro, ¿no? Y que los anarquistas sean capaces, como en tiempos de la Guerra Civil Española, de por un gran mal meterse en el Estado incluso como ministros, como fue el caso, como sabéis, en la Segunda República, y que más situación de emergencia que lo que estamos viviendo a escala planetaria. Entonces, yo no vería mal un diálogo entre marxistas que estuviesen con ciertas cotas de poder en ciertos estados que optasen por abandonar esta mecánica hacia el suicidio y hacia el genocidio colectivo, no lo vería mal. Por otro lado, acerca de la culpabilidad, los grados de culpabilidad sobre el cambio climático, sí, desde luego es una cuestión ética fundamental. Pero bueno, si no hablamos de culpabilidad, hablemos de responsabilidad. Mediante la herramienta, por ejemplo, de la huella ecológica que ha mencionado varias veces Raúl y que también puede ser muy criticable y que ha sido muy mal utilizada incluso por multinacionales, pero que no deja de ser una herramienta para medir de alguna manera algo que es muy difícil de percibir para una especie como la nuestra, solo es capaz de comprender lo inmediato. ¿Cómo podemos nosotros intuitivamente, sin esas herramientas de la ciencia, ser capaces de entender qué mal le estamos haciendo a una persona o a una comunidad al otro lado del planeta por una inundación? Realmente tienen relación con
los combustibles fósiles que nosotros hemos quemado, nuestros padres a lo largo de su vida. Por supuesto que las fábricas y los que nos han llevado a todo eso, los que nos desposeyeron y nos llevaron a lo que éramos comunidades de la autosuficiencia, comunidades agrarias. Eso, por ejemplo, en Galicia lo tengo muy cercano al ser una de las zonas más atrasadas de España, lo tengo muy cercano en mi familia, ¿no? Yo he vivido, digamos, en una generación la industrialización. Entonces, yo veo muy bien esa desposesión, cómo ha funcionado. No me tengo que remontar a los enclosures de la Inglaterra de la revolución industrial, ¿no? Entonces, yo ahí sí que creo bueno, que mediante esas herramientas podemos ser conscientes de que tenemos todos y todas. Quizás no determinadas comunidades que aún viven de la caza y la recolección, seguramente ellos, su responsabilidad es cero. A partir de ahí, por ejemplo, la clase, incluso la gente, digamos, que tiene menos recursos en un país industrializado como España, tiene una responsabilidad enorme, porque está consumiendo por mucho más lo que sería la media a la que podríamos llegar con los recursos renovables si se repartieran con justicia en todo el planeta, entre los 8.000 millones de personas. Entonces, algo de responsabilidad sí que tenemos. Y por supuesto, bueno, el de cómo llegar a esa correlación de fuerzas. A mí me gustaría aquí dejar una idea. Nosotros manejamos mucho y que nos gustaría escribir sobre ella y nos gustaría también, y aquí, pues bueno, quiero aprovechar para hacer un llamamiento a toda la gente que desde Avia Yala nos podéis dar vuestra visión. Necesitamos una alianza entre las clases que estamos siendo desposeídas en el norte y las comunidades indígenas, las comunidades ancestrales de todos los países de Avia Yala, pero también de África, de Asia. Necesitamos una alianza, un gran movimiento compartiendo simplemente cosas muy, muy, muy básicas, como es la defensa de la vida. Es que ya es tan terrible que nos hemos reducido a eso, la vida antes que el capital. Es un lema que cualquiera puede entender, que puede compartir una persona indígena y una obrera de una industria en el norte. Necesitamos esa alianza y necesitamos comprender que necesitamos sacrificarnos un poco en el norte para que en el sur esa alianza funcione y darles fuerza a nuestras compañeras y nuestros compañeros en el sur. Entonces yo creo que es una clave. Sobre todo que ese movimiento no sea solamente político, sino cultural. Necesitamos cambiar de valores, necesitamos cambiar de cultura, necesitamos implicar a gente de la filosofía, a gente de la sociología, de la psicología, del arte. Necesitamos artistas que estén creando una nueva cultura más allá de esa cultura de la modernidad. Es terriblemente ambicioso. Esto sobrepasa absolutamente todo lo que es izquierdas y derechas. Entramos en el campo de un cambio antropológico tremendo. Esa heroicidad que reclamaba Raúl, ¿no? O esa santidad, ¿no?, que reclamaba Manuel Sacristán en España, ¿no? Es algo tan grave como eso, pero solo puede ser eso, creo yo. Vale, muchas gracias, Manuel. Viene ahora Vasco, déjame, Vasco, hacer una pequeña intervención mía porque si no me quedo con la gana y eso me produce úlceras. Si no digo lo que tengo que decir. A ver, respecto al tema de responsabilidad, yo diferencio entre incidencia y responsabilidad. O sea, responsabilidad es una cuestión ética, ¿no? Todos tenemos responsabilidad sobre el cuidado del planeta, el cuidado de nuestros medios, el cuidado de nuestra ciudad, nuestro entorno. Incidencia es asimétrica, es evidentemente que es asimétrica. O sea, en el daño producido a este planeta hay una asimetría brutal. Es decir, y quienes más dañan son los más ricos en relación norte global y sur global, y dentro de cada norte y de cada sur, los más ricos correspondientes, ¿no? O sea, cuando se habla aquí del sur global, aquí en el sur global hay muchos ricos que producen daño, justamente por su propio consumo, nada más que por eso. O sea, el consumo en sí mismo, la producción y consumo es dañino, ¿no? El PIB, el Producto Interno Bruto, Interior Bruto, es un indicador del daño, si lo vemos así. Entonces, diferenciar entre incidencia y responsabilidad. Claramente, por ejemplo, aquí en Chile hay una batalla por descarbonizar. La contribución de Chile a la producción de dióxido de carbono mundial es el 0,26%. Es decir, que Chile deje de descarbonizar es un gesto responsable, pero de incidencia tendiente a cero, ¿no? Entonces tenemos que hacer esa distinción. Una cosa es la contribución específica y otra cosa es la responsabilidad ética. Eso por una parte. Lo otro, el tema de las izquierdas. Sí, Jaime, el tema de las izquierdas, por supuesto, es un tema a debatir, pero si no,
Yo recojo el libro de Manuel y recojo un lugar donde comenzar a hablar, evidentemente. Podemos tener otro debate en sí mismo, ¿no? ¿Qué son las izquierdas y si lo que ha habido durante el siglo XX son izquierdas o no? En fin, y cada cual se sentirá, tendrá sus identidades, en fin, es un debate en sí mismo. Pero yo creo que para partir aquí necesitamos un punto de referencia, ¿no? Como bien decía Manuel, o sea, es un punto para empezar a conversar. Luego otro, el tema de la ciencia, por supuesto, cuando tanto yo como los ponentes hemos hablado de ciencia, no estamos hablando, entiendo yo, de un cientificismo ciego. O sea, evidentemente sabemos que en las ciencias hay ideologías, sabemos que en las ciencias hay intereses, y hay que diferenciar también entre ciencias y científicos, en fin, pero no nos queda más que admirar, por ejemplo, a científicos, los científicos por el clima, es decir, todos aquellos que están produciendo en la actualidad información acerca del desastre, ¿no? Las evidencias que empezamos a recoger, tenemos que aceptarlas y meterlas dentro de una matriz política, evidentemente. Si nos dicen que en los casquetes polares, por ejemplo, hay un proceso de derretimiento y que ese proceso de derretimiento, con alta probabilidad, por el tema de la disminución del efecto albedo, se va a retroalimentar y la velocidad de derretimiento de los hielos se va a ir intensificando, ese es un dato científico que debemos tomar en cuenta, es evidente. O cuando nos dicen que hay 9 o 10 o 15 o lo que sea, límites planetarios, ¿no? Y que, de acuerdo a la investigación científica, la investigación científica significa tanto la empírica como la modelización, de los dos tipos, ¿no? Nos dice que se están llegando se han ya traspasado determinados límites a partir del cual empieza la incertidumbre, porque eso es lo que estamos, ¿no? Las investigaciones científicas nos dicen que a partir de ahora, en muchos indicadores, empieza la incertidumbre, porque empiezan los efectos de retroalimentación, es decir, si antes las causas producían efectos, ahora también los efectos producen causas. Entonces entramos en ciclos que son impredecibles. Entonces, digo que eso, y resumiendo, ¿no? Izquierdas, por supuesto que sí, que hay que revisarlas, y diferenciar responsabilidad e incidencia. El término antropoceno también, discutamos si es antropoceno, capitaloceno, y si empezó con la revolución de las ciudades, o con algunos plantean que empieza con la bomba atómica, por ejemplo, ¿no? Que cuando realmente hay una intervención brutal en la propia constitución de la materia, ¿no? Donde la incidencia geológica llega a ese nivel, otros con la gran aceleración post Segunda Guerra Mundial. En fin, hay muchas formas de interpretarlo, pero lo relevante es que estamos hablando de una incidencia del humano a través de diferentes formas, ¿no? Y eso, te doy la palabra, Vasco. Hola, gracias. Muy interesante todo lo que hemos avanzado, los exponentes extraordinarios. Yo voy a tomar las palabras de Raúl y también de Roberto cuando habla de las fuerzas, ¿no es cierto?, cómo cambiamos esto, y de Raúl cuando habla de activismo. Y yo me voy a ir a algo muy simple más, voy a hablar dos cositas, ¿no? El activista no necesariamente tiene que ser una persona que se le ocurre empezar a organizar gente y a crear, a mostrar temas que tienen que ver con toda esta problemática del caos climático. Uno también puede ser activista y podemos partir siendo activistas. Yo siempre hago ese ejercicio, ¿no?, que yo se los doy a conocer. La clave, el activista parte por uno mismo, al tiro, ¿no? Iniciar diálogo con la gente común. Ya, por ejemplo, hoy día, para invitar personas para que participen en este encuentro, todos les parece una cosa extraña y no se interesa. Entonces, cuando uno atreverse a hablar con personas que no están ni ahí en entender. Entonces, ¿qué mejor? Es un ejercicio que siempre hago. En una fila de compra de supermercado, en un lugar de estoy comprando ropa. Entonces, iniciar un diálogo en la fila con las personas, ¿ya? Conversación. Entonces, uno mete el tema ahí, comprar, ¿eh?, o reparar. Usted sigue comprando y va votando, ¿ya? Hablarles de obsolescencia, que las cosas de hoy día, las que uno compra, ya están definidas, que van a durar 2 o 3 años y hay que enseguida deshacerse de ellos, ¿ya?
Y también en ese diálogo a las personas tratar de decirle, oye, hay un marketing que es perverso, que a usted lo lleva a comprar y no está pensando lo que está comprando, ¿no? Y entonces eso es entregar esas pinceladas, ya con eso uno hace activismo. Y es atreverse a hacer, a iniciar esto también, ¿ya? Eso lo dejo muy bien puesto, ¿no? Y meter estas interrogantes que resumen esto. ¿Qué compramos? ¿Para qué? ¿Para votar luego? Entonces, el activismo parte inmediato, o sea, atreverse como persona a conversar con el otro esta temática, ¿ya? De repente a uno lo mira y este gallo, dicen, este barbón extraño que está hablando tonteras, pero ya empieza a repercutir en la mente de las personas, porque hoy día el poder mediático ya los tiene a todo el mundo embuido en otra área, ¿ya? Entonces, cuando uno empieza este tipo de activismo, es clave. Yo creo que es una de las cosas que también hay que decir. Atrevámonos a conversar estos temas, aunque nos miren raro, ¿no? Eso, gracias. Vale, muchas gracias, Vasco. ¿Alguien más quiere opinar? Aparte de Cecilia, que está levantando la mano, ¿alguien más que no haya hablado? A ver, Leonora, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, Leonora, Adolfo. ¿podrías, si quieres, explicitar lo que has escrito en el chat? Si te quieres. Claro Sí. que sí. Mira, agradeciendo este espacio a quienes han tomado la palabra, particularmente a los invitados. Estoy en sintonía con el espíritu de lo que plantea mi antecesor Vasco, en el sentido de avanzar hacia alternativas de acción. O sea, la posibilidad de bosquejar, visibilizar, colocando como ingredientes algunos de los elementos de los diagnósticos que nos han compartido. Entonces, en ese sentido, por cierto que son diagnósticos de larga escala histórica versus diagnósticos de corta escala y bueno, juegan distintos roles. Pero sirva para la intuición, sirva para la creatividad, porque la verdad es que la Tierra se nos puede hacer fuego en algún minuto. Nosotros hablamos de cambios autoacelerados en ciencia. Yo vengo del área de la ciencia. Y esos cambios autoacelerados tú ya se te desbocan. O sea, digo, en fin, ¿no? Entonces estamos en un momento crítico en donde cada segundo cuenta. Desde esa perspectiva, visto que después de Tenochtitlan, aquí es donde se aprende a administrar grandes territorios. El desafío que se nos plantea es, desde aquí hagamos las propuestas, deconstruyamos aquel andar en la medida en que aquello se pueda. Por otro lado, también se afirma, los pueblos, razonablemente y noblemente, cuando se les plantea con claridad frente a la disyuntiva en la que estamos, ellos están disponibles a hacer sacrificios y, como se señalaba, pasar a las 7 generaciones. ¡Qué maravilla de visión! Esta cosa de hacer el proyectismo a 2 años, a 1 año, a 4 años, es un desespero que también está alimentando la debacle, digamos, ¿no? Entonces, los pueblos del Abya Yala, con su capacidad de pensar en los largos jalones de tiempo, cambiar nuestra escala de tiempo, pero en fin, volviendo a lo concreto, ellos están dispuestos a hacer sacrificios en justicia, justamente asumidos por los distintos actores. Entonces, ese es otro elemento que tenemos como ingrediente. Y el tercero, aquí se ha dicho cómo la ideología, el rol de las narrativas es crucial porque somos humanos. No, digamos, somos las narrativas que nos habitan. Somos en el lenguaje. Distintos autores lo señalan. Entonces, incluso las izquierdas, a propósito de las narrativas que les han habitado, han sido sus propios, han sido nuestros propios o sus propios, en fin, ¿no? Que nos están llevando a la debacle también. Es decir, que no están parando y porque están confundiendo fines con medios, se nos hizo un rico análisis en ese sentido. Entonces, precavernos de aquello. En que si usamos mal las narrativas que queremos que nos habiten, ¿qué narrativas? Entonces,
cómo serían alternativas de acción para administrar lo pequeño. ¿Qué justos sacrificios urgen hoy día podrían empezar a levantarse? Y sobre todo, pero muy importantísimamente, ¿qué narrativas? Aquí yo imagino a todas las personas de buena voluntad, pero en sus escritorios, en sus comunidades, en sus colectivos, en su trabajo, generando esas narrativas. Esas narrativas hay que construirlas, tenemos que deconstruir aquellas que nos enferman y nos alejan de la sobrevivencia como planeta y como humanos. Entonces, no estoy viendo esa urgencia. Yo aquí tendría equipos de literatos, equipos de cuentistas, equipos de todo, políticos, pobladores, dirigencia, la vecina al frente, y tendría un protocolo sencillo donde yo diría, no hay reunión social política que se realice sin que haya una deconstrucción de narrativa y un posicionamiento. Pues una sola frase. Por allí se dijo una frase maravillosa que la dijo el compañero español, que tiene que ver quién va a estar en contra de que la vida es antes que el capital. Entonces vamos urdiendo como en el hormiguero, que de mi cocina sí se lleva el kilo de azúcar, pero que si yo hago la razón matemática del peso de una hormiga, como tú estabas señalando, el 0,26 de las emanaciones, pero si yo de una hormiga hago la razón, es del orden de 0. Entonces, estando de acuerdo con aquello, sin embargo, el hormiguero se lleva el kilo de azúcar. Así que bien, la convicción de que esta urdimbre es a mediano plazo, es con todos y todas, pero que hay ciertas urgencias de algunas agendas que pudieran ser livianas, digamos que pudieran ser toda reunión de construya una narrativa, construya la que quiere y deje eso reportado. No necesito una carilla, aquí no es filosofar. Vamos a la Pablo Freire. ¿Qué es pan? ¿Qué es trabajo en una comunidad analfabeta? Conversemos. Y entonces terminaba la reunión y los pobladores dibujaban el pan y dibujaban las casas, que eran mediaguas, que eran, en fin, una casucha de 4x4 y sin techo, etcétera, ¿no? Pero de esa manera. Entonces, el poner a escala humana, estimados, este desafío a escala planetaria. Somos el hormiguero. Muchas gracias. Me encantaría la reflexión de ambos invitados al respecto. Raúl, Manuel, ¿quieres decir algo? No te oímos, Raúl. Creo que Leonora, ¿no? Leonora lo ha hecho muy bien, mejor que nosotros, los expositores. Ha rescatado de las exposiciones lo esencial y ha planteado, digamos, un tipo de activismo que debería ser integral, debería articularnos y deberíamos además responder a lo que ha pedido Manuel. Es decir, empecemos a trabajar conjuntamente, es decir, en alianzas. Una visión anarquista importante, es decir, aquí no hay fronteras. Es decir, aquí los estados se han inventado. Y en Abya Ayala, sobre todo los anarquistas mexicanos, dice, lo que tenemos, el primer acto descolonizador es desconocer los estados que se han inventado, las republiquetas que se han inventado, y romper con todas las fronteras. Y en realidad eso tiene que ser en el mundo. Es decir, los afectados son todos los pueblos del mundo. Es decir, en este momento, digamos, los flujos migratorios, los niveles de vida han bajado muchísimo y el impacto está siendo sobre todo los pueblos y sobre todo en las clases más desposeídas. Entonces, tenemos que compartir ese padecimiento entre todos y podemos compartir el activismo entre todos. Yo creo que la invitación del Manuel es muy coherente, es decir, tenemos que empezar a trabajar también de manera global. Es decir, las derechas, los capitalismos, los reformismos, los estados trabajan de manera global, tienen los medios de comunicación a su alcance, ¿y por qué no nosotros? Es decir, hay un rezago, hay una especie de localismo de las izquierdas que es asombroso.
porque no están pensando de que somos la gran mayoría a nivel mundial, tenemos la gran riqueza de las culturas y de las lenguas, tenemos sobre todo la memoria. Nadie puede inventar el futuro si no recupera su memoria, y sobre todo su memoria colectiva, su memoria comunal. Tenemos que volver a eso, y para volver a recuperar la memoria necesitamos precisamente recordar las antiguas luchas y rescatarlas y hacerlas presentes, pero hacerlos entre todos. Yo creo que la invitación de Manuel tiene que ser respondida y tenemos que trabajar conjuntamente, porque ya el problema es de todos y cada problema local es de todos. Y como lo dijo Vascus, es decir, tenemos que empezar en nuestro sitio, en nuestro cuerpo. Es decir, tenemos que dejar de consumir tonterías y macanas y tenemos que empezar a invitar a todo el mundo que siga nuestras propias conductas y ir más allá, es decir, trabajar conjuntamente contra quiénes, contra la fábrica de automóviles, contra los que están produciendo extracción a nivel descomunal en otros países. El litio en Chile, en el norte de Chile, aquí en Bolivia quieren hacer con el Salar de Uyuni, en México también quieren empezar con el tema del litio. Es decir, los ciclos del capitalismo también han seguido con los ciclos de los recursos naturales. Han pasado del carbón a los hidrocarburos y ahora quieren pasar al litio y van a hacer exactamente lo mismo. Van a dejarnos cementerios. Y por lo tanto yo creo que es el momento, como dice Leonora, entre todos construimos narrativas. No, volvamos a ese concepto, que es un concepto que ha usado Marx, que es el concepto del intelecto general. Aquí nadie es propietario de nada, entonces podemos hacer pues grandes narrativas, tejidos de narrativas. La idea de tejido indígena en el continente de Aviala es importante porque son texturas, son urdimbres y tenemos que empezar a tejer entre todos y entre todos puede ser una potencia invencible que ni siquiera las hiperpotencias puedan detener. Entonces, bienvenido lo que has dicho, Leonora. Creo que es muy coherente, es una buena síntesis y una buena aportación la que nos haces, además de una activista invitación. Muchas gracias, Raúl. Para ir terminando, Emanuel. Sí, yo también me uno a Raúl felicitando tanto a Leonora como a Vasco por estas ideas. Yo intento practicar desde ese activismo de la cola del supermercado o del transporte público. Y esto tenemos que tener muy en cuenta, que tenemos un factor estratégico a nuestro favor increíble, que es que a medida que el colapso vaya avanzando en cada uno de nuestros lugares, que será asimétrico y será asíncrono, pero tenemos que saber detectarlo. Y esos síntomas, pues cuando alguien se queje de lo caro que está el combustible o de que por qué no hay pan o de esta guerra por qué surge, pues nosotros tenemos que lanzar ahí ese enganche y hacer un poco incluso de proselitismo. Hay que copiar las estrategias que les está funcionando también a la extrema derecha, a ciertos movimientos religiosos y hay que aprender de ellos porque son buenas tácticas, sin ser deshonestos, por supuesto, porque la gente está harta de mentiras y lo peor que podríamos hacer sería engañar a la gente. Y lo de Leonora acerca de la construcción de las narrativas y la deconstrucción de las narrativas que nos llevan al suicidio colectivo, también no puedo estar más de acuerdo y por eso nosotros en revistas como 15-15-15 y en otras publicaciones hacemos llamamientos constantemente, pues eso, a la gente que hace narrativa, hace música, hace poesía, incluso cine. Hay que buscar para llegar a cada franja de edad, utilizar las nuevas tecnologías quizás también, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, esas reuniones locales, yo suelo hacer pues ese activismo cotidiano entre mis vecinos, incluso, aunque al principio parezcamos locos, pero luego, oye, mira, pues aquello que dijo este hombre quizás algo había ahí, ¿verdad? Y esto yo tengo un ejemplo muy, muy claro en mi propia familia. Nunca sabes cuándo va a surgir ese contexto que hace brotar la semilla. Nuestra labor, yo me veo muy como sembrador de semillas que unas caerán en tierra fértil y otras no, como en la famosa parábola bíblica, y nunca sabes cuándo lloverá.
¿cuándo llegará la lluvia sobre esa semilla, ¿no? Y, por ejemplo, yo, hablando con gente de mi familia, con gente mayor, no, eran totalmente refractarios a estas cosas del colapso y de que tenemos que decrecer, tenemos que volver al campo, etcétera, etcétera, hasta que de repente se rompe la normalidad cuando llega Trump al gobierno de Estados Unidos y se empieza a transmitir en la mente colectiva la idea de que puede pasar cualquier cosa si este loco ha llegado al gobierno. Bueno, este loco, habría mucho que discutir, que no es un loco en realidad, pero se transmite la imagen que se ha roto la continuidad histórica y que puede pasar cualquier cosa. Entonces hay que saber aprovechar esas grietas y lanzar esas nuevas narrativas cuando se empiezan a resquebrajar las viejas. Las nuevas civilizaciones nacerán entre las ruinas de esta. No podemos esperar a que caigan por ellas solas porque entonces no habrá nuevas civilizaciones, no habrá nada. Tenemos que ayudarlas, empujarlas, meter la cuña en esas grietas. Entonces, por supuesto, desde aquí, en nuestros modestos recursos, nos ofrecemos a tejer estas alianzas entre narrativas y aprovechar nuestras lenguas comunes y intentar comprendernos y entendernos que nuestro objetivo es la supervivencia y la emancipación es común. Y sobre esos objetivos básicos que nadie rechazaría, comenzar a tejer algo que no hay ni siquiera por qué llamarlo izquierda, ¿no? No podemos enfrascarnos en esos debates terminológicos que no llevan a ningún lado. Y si alguien de izquierda nos quiere seguir y si alguien de izquierda lo quiere hacer desde las instituciones, bienvenido será. Muchas gracias. Vamos terminando. Yo quisiera agregar, bueno, que el espíritu de esta convocatoria yo creo que se ha cumplido. Es decir, dos cosas. Hemos hablado de los temas que eran importantes, hemos hablado varios, hemos participado y con la opinión y creo que hay cierto consenso en la posibilidad de la articulación de iniciativas y de prácticas y de pensamientos que estén ahora dispersas, pero que pueden tener la posibilidad de la construcción de comunes, ¿no? Expresado como se decía en la forma federal o confederal, ¿no? Que es la articulación de diversidades que puedan tener un proyecto común para enfrentar a algo que en la actualidad aparece tan desbordante, tan enorme, ¿no? Pero yo creo que hay un tema un término que me gustaría utilizar, porque lo he utilizado en otras cosas, en educación, en fin, el término de parresía o parresia, ¿no? Que es una vieja palabra griega que Foucault la retomó, ¿no? Que significa hablar con honestidad, ¿no? La parresía o la parresia griega significa la expresión del hablante expresa lo que piensa porque cree que es lo verdadero, ¿vale? Y no tiene miedo de decirlo, y al decir lo verdadero, lo que él cree verdadero, corre riesgos. Es decir, no hay parresía o parresia sin riesgo, ¿no? La parresía que es arrojo, que es la voluntad y el deseo de decir aquello que se piensa, siempre tiene riesgos, y los riesgos fundamentalmente vienen por el choque que produce ciertas verdades con el poder fundamentalmente. Y yo creo que estamos en un momento de necesidad de un momento parrésico, es decir, e incluso ahí yendo contra gente de nuestro propio sector que podríamos, ¿no? En España hay un debate ahora de cierta conversión de algunos exdecrecentistas, en fin, que han criticado el decrecimiento colapsivo, en fin. Pero a mí de todo lo que se ha dicho es un mensaje que me parece perverso, es decir, no podemos decir la verdad porque produce miedo en la población, ¿no? Y yo creo que eso sí que es aberrante, ¿no? Es decir, considerar a las poblaciones, a la gente como pequeños seres salvajes o niños o infantes a los cuales no se les puede decir la verdad, suponiendo que alguien la tiene y que la guarda para sí y para dosificarla o para hacer no sé qué cosa, ¿no? Pues yo creo que no, yo creo que el tema es, por supuesto que hay formas didácticas de decirlo, evidentemente, ¿no? Pero sin embargo, ponerse la actitud parrésica, es decir, la actitud de decir, esto es así,
¿Y por qué está siendo así? Porque tenemos estos datos. Y si a la ciencia le creemos cuando nos entrega el resultado del análisis de sangre, ¿no? Le creemos, ¿no? ¿Por qué no le creemos cuando nos dice hay probabilidades altas de que esto se vaya al carajo? ¿No? Entonces, tenemos que ser coherentes con eso. Es decir, tenemos alguna información, tenemos conocimientos y tenemos también sentido común. O sea, yo creo que ya estamos en un nivel en que ya vivencialmente los cambios que estamos viendo, por lo menos en nivel climático, o en el nivel de lo que, las otras dimensiones, que es la contaminación, en fin, la extinción de especies, lo estamos viviendo, lo observamos nosotros mismos, ¿no? Ya podemos comparar nuestra infancia con nuestra adultez, por ejemplo, por el tema de las lluvias, ¿no? Ya no podemos comparar los viajes al campo en el automóvil, cuando antes se llenaban los parabrisas de insectos muertos y ahora no hay insectos en los parabrisas, ¿no? Es decir, ya vivencialmente, individualmente, ya estamos viendo estas cosas. Y por supuesto todo lo que viene abajo. Entonces, para ir resumiendo, yo creo que, y les agradezco a todos haber participado en esto, desde esa actitud parrésica honesta de expresar lo que pensamos y tener voluntad, inquietud por lo menos de ver cómo se articula desde abajo algo que no están haciendo desde arriba. Eso yo creo que es importante, ¿no? O sea, los diagnósticos desde arriba están, pero la acción desde arriba no viene, ¿no? Eso, muchísimas gracias a todos, a todas, ¿no? Por la participación, por los argumentos contundentes de Manuel y de Raúl, y seguimos conversando y seguiremos hablando. Ya estamos conectados, podemos seguir, ¿no? Intentando crear redes, ¿no? Estamos ahora con Manuel y Raúl, se han conocido, nos conocemos los tres, en fin, podemos establecer vínculos para desarrollar y tomar iniciativas y proyectos. Muchas gracias. Cuídense. Nos vemos. Gracias a todos. Allá, allá, allá. Gracias. Chao, chao.